en Cars a la Carta tenemos a un amigo que nos conocemos desde hace ya muchísimo tiempo, no digamos cuánto, por favor, porque nos vamos a quemar la edad, nos vamos a quemar la edad, pero para mí es una de las voces de la IndyCars de siempre, de siempre. Con nosotros tenemos a Alejandro Cervantes Pombo, o conocido por todo el mundo como Alex Pombo. Alex, ¿cómo estás? Estefanía Ferreira y Edgardo Ver te saludamos desde la red Mar del Plata. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y el honor es para mí. La verdad es que, como dices, no vamos a aclarar hace cuántos años, algunos ayeres, pero bueno, por ahí dicen que los 30 horas son los 20, dejémoslo ahí. Me encanta, me encanta. Alex, ¿cómo estás? Bueno, yo soy fanática. Yo acá no te conozco tantos años como Edgardo, pero yo tengo referencia de la primera carrera de Indy que miré y estaba tu voz. Y para mí estás asociado a IndyCar de una manera tan estrecha que no consigo la IndyCar sin tu voz. Es así como lo que me pasa. Estamos cerca del mediodía. Primero arranco con esto. ¿Te toca cocinar? ¿Te gusta cocinar? ¿Qué vas a almorzar? Pues mira, te voy a contar rápidamente. A mí me encantan los tacos y cuando mi esposa no cocina, me toca a mí y me hago unos tacos. Una carnita, la corto, le pongo su queso o algún tipo de hierbita por ahí, lo pongo, tortillita y para adentro. Me encanta, Es me más, encanta. te cuento rápidamente, cuando mi esposa se va de viaje, mis hijos que estaban chicos, que me los dejaba, no, no, qué desastre. Siempre les preguntaban, oye, ¿qué come cuando se va tu mamá? Ay, puros tacos, mi papá, puros tacos, es lo que siempre nos hace. Entonces, pues no hay que aclarar más, unos buenos taquitos mexicanos y pues cuando estemos juntos, yo se los cocino para ver si les gustan. Oh, Sí. sí, 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 de una, de una. Voy a hacer todo el recorrido. Tengo que pasar por México, que tenemos amigos ahí, y Estados Unidos también, así que, voy a volver con varios kilos de más, te digo, ¿eh? Los Alex, hago, los hago dietéticos, no te preocupes. Me Alex, encanta. ¿qué tal? Gracias. Alex, yo te quería preguntar, ¿cómo nació tu amor por los automóviles y las competencias? Mira, es curioso, a mí, mi familia corría, mi abuelo corría por los años 30, luego un tío mío, hermano de mi mamá, corría en las carreras panamericanas en un auto que le conocían el Puma porque lo patrocinaba la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que realmente era, no que lo patrocinara, pero era para darle la publicidad a la universidad, realmente el que pagaba todo era mi abuelo. Pero Ajá. aquí lo curioso es que ellos no tuvieron influencia sobre de mí. El que tuvo fue un compañero de la escuela primaria que me llevaba mucho con él y empezamos a jugar, no sé cómo le llaman ustedes allá en Argentina, pero carreterita en las banquetas. Armábamos nuestros carritos y Sí. jugábamos, inclusive llegábamos a hacer carreras de 24 horas, teníamos 3 pilotos y ahí aventábamos el carrito por la banqueta que la pintábamos con un gis o con lo que encontrábamos, un Ah, ladrillo para sí. delinear la pista. Y así fue que nació allá por 1974, 75, inclusive, pues alcanzas a ver aquí pues a Niki Lauda que lo Sí. tengo, por eso es que me gusta mucho esa época porque fue cuando empecé a ver las carreras y de ahí nace mi amor al automovilismo y también armar carritos, que es una gran pasión. Tengo más de 3,000 carritos, es más, mi esposa ya no quiere saber más. Le digo, bueno, así como tú coleccionas zapatos, yo colecciono carritos. ¿Cuál es el problema? Y me dice, pero es que nada más los tienes ahí. Le digo, sí, bueno, tú no usas los zapatos todos los días. Yo tengo mis carritos, los veo, me divierto y soy feliz. Y la verdad es que así fue que nació mi pasión por el automovilismo. Mi sueño era correr coches. Afortunadamente lo pude hacer y pues ya después la vida te va poniendo el camino y entré a ESPN en 1993. Bueno, Qué interesantísimo. Lo que me llamas de carritos, a mí me da la idea, cuando yo era chico también, no digamos por qué década ni que por qué siglo, no, dejémoslo, esto es algo que podemos obviarlo, no es parte de la entrevista. Nosotros corríamos con los autitos playeros, que eran unos autitos de plástico, no sé si será lo mismo. Adelante le poníamos una cuchara para hacerlo más aerodinámico, increíble, y adentro le poníamos peso.
Entonces nos ¿Sí? poníamos en los cordones y corríamos en los cordones de las calles. Claro, No sé si eso. es algo parecido. Sí, algo similar, nada más que nosotros igual le poníamos peso, pero aquí lo interesante para nosotros es que los teníamos que armar, no era de los que ya te vendían en algún lugar o algo, sino bueno, tú los armabas y Sí. buscábamos que tuvieran ejes, inclusive le poníamos grasa para que deslizara mejor y como dices, el peso, y lo aventabas, eran 3 tiros. Sí. Tú hacías tu trayectoria, tu línea, lo aventabas y si te salías de lo que estaba delineado, mira, desde entonces teníamos el que si te salías de la pista ibas a tener penalización, que no sé quién inventó esa regla que no me gusta porque la pista es igual para todos. Al final, si te salías de lo que estaba delineado, ibas al punto de origen de donde empezabas a aventar el auto. Y así ibas ganando, perdías, recuperabas, pero sí era algo muy similar y lo mismo, trabajamos en peso, en aerodinámica, obviamente dentro de nuestra niñez pues sí influía, por decir a lo mejor un poco, pero no tanto como nos emocionábamos como para ponerle peso y como dices, alerones. Y yo me acuerdo que le hacía unos alerones de cartón, pero bueno, nos divertíamos, eso era lo importante. Qué bueno, qué lindo. Sí, Sí, yo coincido. Yo no pasé esa época, yo a lo sumo llegaba a las canicas ya cuando yo era chica. Pero es muy interesante cómo se va forjando el amor, incluso por el automovilismo, con los amigos y con la vida cotidiana, ¿no? Eso a mí me encanta, me llama muchísimo la atención. Y apelo a tus recuerdos y si te acordás, ¿cuál fue la primera carrera que viste en vivo? Mira, en los años 70, aquí en México realmente eh, había lo que se conocía la categoría GT, venían Porsches, BMW, algo así muy por el estilo, bueno, lo que era IMSA. Fueron de las carreras que yo iba al Autódromo Hermano Rodríguez, me trepaba, me acuerdo, en la barda de Alambrada, trataba de estar ahí, eran carreras de 1,000 kilómetros, de 6 horas, las 12 horas. Precisamente corría Héctor Alonso Rebaque, que después llegaría a la Fórmula 1, en aquel entonces tenía 18, 19 años, y yo me iba a las carreras con mis amigos, precisamente con los que jugaba carreterita, como te decía que le llamamos acá, y ahí estábamos, y me acuerdo, siempre buscábamos treparnos, brincar la barda para llegar a ver los pilotos. Me acuerdo un día que llegué muy emocionado a la casa de ustedes de niño con mi mamá, que había conocido a algunos pilotos, y de ahí fue donde empecé a ver esas primeras carreras, y pues ahora es curioso, ¿no? Porque a la gente que ves como esos ídolos o como esa gente especial, pues como que la vida a veces te da un cambio y ahora somos todos ellos, obviamente son más grandes, pero tenemos un respeto mutuo y eso la verdad es algo que me llena de mucho orgullo, porque tú de niño los ves como unos ídolos y de pronto te cambia y ellos te piden que les cuentes esas historias, esas anécdotas y la verdad es algo muy, muy especial. Qué lindo ese cambio. Un recuerdo más. ¿Te acordás cuándo empezaste con IndyCar? Sí, mira, fue un 4 de junio de 1994, la carrera de Milwaukee en el óvalo, que me encantó, me impresionó, porque era un óvalo que estaba en plena ciudad prácticamente, rodeado de casas. Era una zona, bueno, ahí hacían la feria de los granjeros, tenían pues los establos y situaciones para poner las vacas y todo, pero en el mes de junio, después de Indianápolis, que era una tradición, terminando las 500, iban a Milwaukee y sacaban a las vacas y ponían a los caballos de fuerza. Y ahí esa fue mi primer carrera. Ahí lo recuerdo muy, muy bien con Jorge Keklin, te digo, un 4 de junio de 1994. Mirá, qué Me, bárbaro. me llevaste a la pregunta del millón, porque viviste la IndyCar de los años 90, de los años 2000, de los años 2010 y de los nuevos. ¿Qué etapa fue la que más te ha gustado? ¿Qué más disfrutaste? Mira, eh, todos los he disfrutado mucho. La verdad es que todo lo que sea automovilismo, es más, hasta una tabla con ruedas de bajada la disfruto, la verdad. Y me emociona, es más, te vas a reír. Llegamos a un restaurante, veo un plato
Y lo agarro y empiezo, digo, y mi esposa dice, no puede ser. Dice, todo es carreras contigo. Le digo, bueno, le digo, yo no tengo la culpa. Le digo, ve, tiene forma de volante de coche de carreras. Entonces, creo que han sido, como tú lo dices, generaciones totalmente diferentes. La época de los 90 creo fueron autos muy bonitos. Inclusive el otro día tenía una discusión con un amigo porque me decía, no, es que en los 90 era mucho mejor. Le digo, mira, es diferente al final del camino. En los 90 teníamos a Reynard, teníamos a Lola, llegó el Gurney, eran diferentes marcas, teníamos a Mercedes-Benz, teníamos Ford Cosworth, llegó Toyota, llegó Honda. Entonces, al final, digo, son épocas diferentes. Me gustó mucho los 90 por lo que significó, por los nombres que había, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, que me tocó el Arrivederci Mario cuando se retiró precisamente en 1994, la llegada de todos los pilotos de Fórmula 1, pero al final, pues la época que estamos viviendo ahorita también es una época muy interesante, de mucho talento. Lo acabamos de ver el sábado pasado o el viernes en las prácticas, en la calificación, eran 15 autos en un segundo, en un circuito. Entonces es muy competitivo, muy parejo. Si tuviera que poner la balanza, me quedo por 0.05 de grado con los 90. Recién, Alex, recién hablabas de cuando jugabas que eran los límites de pista. Y hay una cuestión de límites de pista, algo que yo estoy completamente de acuerdo con vos, que realmente no es necesario. Y los años 90. Y te voy a dar dos nombres que para mí yo lo vi en televisión y para mí es la imagen. Zanardi, Brian Herta. ¿Te acuerdas del sobrepaso? Claro, ahí en Corkscrew, como le llamó Jorge, el tractorista, Alex Zanardi. No, ahorita si es un piloto, lo vetan, lo castigan, no lo dejan salir del autódromo, lo cierran en un tráiler, le dicen hasta próximo aviso, tu licencia está cancelada, no te queremos volver a ver. La verdad, es más, ahorita fíjate que tocas el tema. Lo vimos la carrera del sábado con lo de la lluvia y todo. Román Grosjean también en Barber, chocando, aventando, como decimos, fierros, lámina. Y no hubo, yo no escuché en ningún lado los oficiales de IndyCar bajo revisión el auto de Román Grosjean porque hizo no sé qué. No, déjenlos correr, son carreras, claro. Hay un cierto límite. Y tú mismo como piloto, tú sabes cuando sí de plano avientas el auto de cierta manera y todo. Por ejemplo, a mí eso del track limit o los límites de pista, la verdad, no me gusta nada. Tú como piloto, cuando estás tratando de encontrar ese límite, cuando tú arriesgas, tú quieres sacar esas décimas de segundo. ¿Qué haces? Te dejas ir en la frenada, acomodas el auto, lo llevas, sales. Obviamente la inercia, si te pasas en esa frenada, te va a sacar de la línea. Entonces, si tú sientes que el auto se te va para evitar el trompo o evitar perder el auto, tú lo dejas consentir, lo dejas llevar, lo dejas llevar, lo dejas llevar. Y ahí es de donde obviamente el auto se va a salir, que a veces, la mayoría de las veces, para mí te va a perjudicar que beneficiar, porque estás recorriendo más distancia. Posiblemente trae más velocidad, pero también vas a recorrer más distancia. Y al final eso lo vas a traducir una milésima menos, o dos, o tres, o posiblemente una más que, como dices, te va a ayudar para sacar esa vuelta. Pero al final, esa misma curva está para los demás pilotos. Si ellos quieren sacar esa décima, pueden hacer exactamente lo mismo, pero todo se refiere al talento, todo se refiere a la habilidad del piloto de dejarte ir en esa frenada, no perder el auto, acomodarlo, sacarlo bien de la curva y llevarlo. Por eso es que te digo, y lo voy a decir con mucho respeto, porque al final son los oficiales. Muchos de estos oficiales nunca se han subido a un auto de carreras, y por eso para mí, en mi punto de vista, no saben expresar o lo que es realmente estar al límite en un auto, cualquier tipo de auto, como te digo, donde te arriesgas en la frenada, donde sientes a la mitad de la curva, se me va, se me va, se me va, se me va, lo acomodas, lo llevas, lo sacas y dices, uff, salió bien. Vos sabés que concuerdo totalmente con vos, que a veces los oficiales van a lo que es la letra dura, digamos, ¿sí? Del reglamento y tratan de interpretarlo. Creen que interpretarlo de la manera más objetiva posible es también sinónimo de ser más justos. Y me parece que lo que le falta es esto, ¿no? Le falta la experiencia de
haberse subido, de haber tratado de sacar un tiempo, aunque el tiempo no sea el más rápido, pero haberse subido a dar 3 vueltas y tratar de sacar un tiempo buscando el límite, sabiendo cómo llevar el auto, me parece que eso es algo que falta. Y nos Oye, hablabas... perdón, rápidamente nada más. ¿Sabes con quién discutía mucho siempre al respecto cuando teníamos el programa de RPM? Con Andrés Agulla, que le mando un abrazote enorme. Porque siempre me decía, ay, todo fue incidente de carrera. Le digo, sí, le digo, es que ve, le digo, los dos llegaron a la frenada. Obviamente, por llegar por dentro en la curva, la inercia va a jalar el coche. Ok, Claro. sí se le va, parece que se lo avienta, pero es que llegó pasadísimo. Es que todo es incidente de carrera. Digo, sí, para mí todo es incidente de carrera. Vos sabés que aprovechamos, le mandamos un saludo grande a Andrés, que la frase que quedó es: anoto pombo, anote cada vez que entran a la... Ha quedado patente, es patente de él. Vos hablabas en cierta forma de la preparación y de la importancia que tienen los pilotos de IndyCar, y sin entrar en comparaciones con Fórmula 1, ¿vos pensás que el piloto de IndyCar es un piloto completo? Digo, pensando en un piloto de rally, un piloto de Fórmula 1, que tienen que ir a distintos circuitos, esto que vos decís, ¿no? Buscar el límite, que no es lo mismo buscarlo en un óvalo que buscarlo en un circuito. No sé si me puedo explicar. Sí, sí, totalmente. Mira, te voy a, mi punto de vista, y a lo mejor muchos van a coincidir, como piloto tal, creo que para mí un piloto de rallies es el más espectacular. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer tu levantamiento el día anterior y a lo mejor en la noche pasó un camión, llovió, no sé, y alguien puso una piedra, se hizo una zanja, y tú tienes que reaccionar cuando ya vas en tu trámite de velocidad, en tu etapa de velocidad, eh, eh, y tienes que adaptar. Y simplemente lo vemos, cómo van trabajando con las manos, cómo vamos. Ese grupo B que era impresionante. No sé si ustedes recuerden que en los años 70 había una competencia que hacían de los pilotos de Fórmula 1 contra los mejores de rally, o sea, los mejores de Fórmula 1 y los mejores de rally. Los llevaban a un terreno tipo rally y luego los ponían en un circuito. En el global ganaban los de rally porque obviamente sabían afrontar mejor el circuito y los de Fórmula 1 no sabían afrontar lo que era el realismo, porque al final sabemos ese estilo tan diferente donde inclusive si tú ves una curva a la derecha, apuntas el auto a la izquierda, Sí. lo avientas, lo acomodas y eso mismo te hace entrar a la curva. Y el tiempo de reacción, la habilidad es impresionante. Regresando a lo de IndyCar, a mí me hacen mucho esa pregunta, inclusive también la típica de, oye, ¿qué auto es más rápido? Bueno, en velocidad total el IndyCar es más rápido, pero en tiempo de reacción o más ágil en frenada, en aceleración, es el Fórmula 1. Ahora, a mí lo que me gusta mucho de IndyCar es que la versatilidad que tenemos. ¿Se acuerdan esa pista de Baltimore donde brincaban, que pasaban Sí, por una por una vía de trenes que sí, rebotaban los autos? Era impresionante. Decías, ¿cómo pueden pasar por ahí? ¿A quién se le ocurrió pasar por ahí? Etcétera, etcétera. Y ningún piloto se quejó. Todos pasaban por ahí porque, como lo hemos dicho, la pista era igual para todos. Se me hace un piloto de IndyCar muy completo porque lo hemos visto. Manejan en circuitos callejeros, manejan en óvalos cortos, manejan en superóvalos, manejan en circuitos permanentes. Tenemos Elkhart Lake, que es estilo europeo. Tenemos Long Beach, en Petersburg, que son circuitos callejeros. Tienes a Barber, que es un circuito, pero es muy cerrado, muy sinuoso, como dicen ustedes, muy trabado, que fue diseñado para motos. Ahora vamos a Indianápolis. Ayer, curiosamente, me preguntaba mi esposa y me dice, oye, a qué velocidad van los Indy? Le digo, mira, es impresionante porque le mostré un video, le digo, yo no me acostumbro todavía después de tantos años verlos pasar. Imagínate 33 autos acelerando, es impresionante año tras año. Y le decía, le digo, lo que pasa es que el promedio de velocidad es sobre 340, 350. Al final de la recta están llegando 370 y tantos. Me dice, ¿cuánto mide la pista? Le digo, mira, para que te des una idea, recorren 100 metros en un segundo nada más. Y la dan la vuelta en 40 segundos, por ahí en ese rango. Le digo, entonces es impresionante. Y esa es la variedad y eso es lo que tiene IndyCar. Van a una pista como Laguna Seca, a un circuito callejero, un superóvalo, óvalo pequeño, y al final te digo, eso es lo que me gusta mucho. Sí, sí. Yo creo que lo único que le falta es Bristol con tierra. Algo así, algo así. Bueno, una vez se acuerdan en Loudon, New Hampshire,
que ahí fue donde ya acabó su sentencia Brian Banhart cuando era el director de IndyCar, que los quiso hacer correr en óvalo con una llovizna. Obviamente los autos todos terminaron contra el muro, fue una locura y bueno, de ahí ya firmó su sentencia de salida, que fue muy controversial esa época con Brian Banhart, que ahora pues es el que lleva a Alexander Rossi, es su crew chief, su jefe mecánico, bueno, su jefe ahí. Alex, te voy a hacer una pregunta, porque hubo dos pilotos que cambiaron. Un piloto salió de la Fórmula E, que es Rosenqvist, y pasó a la IndyCar. Y obviamente un piloto de la IndyCar pasó a la Fórmula E, que es Oliver Askew. ¿Cuál es tu opinión sobre los dos, sobre Rosenqvist y sobre Askew como pilotos? Mira, yo creo que al final son dos pilotos con mucho talento, pero también hay que recordar que hay muchos intereses. En este caso, por ejemplo, creo que Felix Rosenqvist encuentra muy bien el espacio, se siente muy cómodo. Inclusive es lo que pensaba con Román Grosjean, que ya se echó algunos enemigos. Lo que tienes en IndyCar, valga la comparación, es como si ahorita nosotros nos vamos a correr unos en go-karts. Sí. Nos vamos a divertir, vamos a expresar en nuestro máximo manejando. Y eso es lo que tiene IndyCar, que tienes esa libertad de disfrutar el manejar. Autos iguales, dos marcas de motores, depende la puesta a punto. Claro, hay muchos factores, aunque son autos iguales, pero depende qué amortiguadores traes, qué marca, quién los desarrolla, los ingenieros. Entonces, para mí, yo creo que se sintió muy cómodo en IndyCar y de ahí por eso ese camino que quiso estar en el automovilismo norteamericano. Por el otro lado, la Fórmula E, pues es una categoría, te lo voy a decir, yo creo que soy de la generación antigua, como dices, para mí no hay como el sonido de los motores, una categoría interesante para el futuro. A mí en lo personal, no me gusta mucho, obviamente no hay como ese zumbido del motor V8, V10, el turbo, las explosiones, etcétera, etcétera, pero bueno, esa es otra historia. Al final, pues él encuentra ese espacio en la Fórmula E, le gusta, se siente cómodo, creo que muchos de esos pilotos sienten que son parte de la historia, porque al final, quiera o no, me guste o no, o nos guste o no, porque el otro día también platicaba y lo decía Martín Ponte, ¿no? Que dice, a mí tampoco me gusta la Fórmula E. Le digo, sí, estoy de acuerdo contigo, a lo mejor es generacional. A mí me tocó ver unos autos solares en Cleveland, recuerdo, allá por mediados, finales de los 90, previo a IndyCar, y pasaban así sin hacer ruido y todo, y eran solares, y pues es la generación. Es como, valga la comparación ahorita, todas las nuevas generaciones de chavos o de jóvenes que les gusta ver en su teléfono, en su iPad, a lo mejor películas y todo, cuando a lo mejor tienes una pantalla enorme y dice, no, papá, es que aquí estoy muy a gusto sentado en mi cama viendo todo torcido, con la cabeza chueca y etcétera, etcétera. Y entonces te digo, es generacional. Al final, pues creo que Oliver se siente cómodo en la categoría, le gustó contratos, si posiblemente le ofrecen, no sé, un equipo que regrese a indicar, podría regresar, pero bueno, al final, otro punto también que es importante, cuando estás lejos de casa, eso es otro factor. Muchas veces yo inclusive recuerdo una ocasión que Checo Pérez, chiquitito, todavía tenía 13, al día siguiente se iba a Europa, yo estaba en el autódromo Hermano Rodríguez en un track day, se me acercó y me dijo, oye Alex, ¿qué me recomiendas? Me voy mañana. Así me dijo, mañana me voy a Europa. ¿Qué me recomiendas? Y le digo, mira, Checo, si puedes aguantar estar lejos de casa, lejos de tu familia, estás del otro lado. Le digo, porque eso es lo más difícil, el estar lejos de casa. Cuando estás en esos climas europeos, en invierno, con lluvia, con frío, que estás sentado en donde estés viviendo y ves el techo y que abres tu refrigerador y nada más hay pan y jamón y no tienes otra cosa y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Me estoy muriendo de frío, tengo hambre. Claro, cuando estás arriba del auto, cuando estás en la práctica, en la carrera, en el taller, estás feliz porque estás en lo que te gusta, pero ese tiempo que no estás ahí, el estar lejos de casa a veces es complicado. Entonces, al final, creo que por eso se dan esos cambios. Hay que recordar que también el automovilismo es negocio, son intereses y pues por eso se dan.
sí. Yo no te quería interrumpir. Coincido totalmente, hay una cuestión del desarraigo, sobre todo creo que para los pilotos americanos, cuando van a Europa es muy fuerte, no importa si están en México, en Argentina o en el mismo Estados Unidos, me parece que es una cuestión muy fuerte. Otra cosa, a mí sí me gusta la Fórmula E, pero no nos vamos a pelear por eso, porque es como vos decís, es una cuestión de generaciones o de gustos, o qué sé yo, más allá, yo voy con otra óptica, no tanto con el tema de los motores y demás, porque no viví esa época, entonces por ahí tengo otra visión, me parece. Otro día discutimos. No, no. Dale, sin problema. Pero me parece, me veo en eso, ¿no? Que yo de chica no miraba carreras, entonces las empecé a seguir de grande y ya de grande, bueno, no agarré una etapa de esos V8 o los motores potentes donde vos podías sentirte y tampoco nunca me tocó ir al autódromo en los 90, entonces es como que no tengo esa experiencia y lo reconozco, ¿eh? No quiere decir que no me pueda llegar a gustar, pero en este momento no tengo la experiencia. Y saliendo un poquito de los pilotos, o quizás teniendo mucho que ver con el tema de los pilotos, bueno, vemos Fórmula E, vemos IndyCar, vemos Fórmula 1, vemos IndyCar, y una cuestión es también la seguridad. IndyCar ha tomado o ha retomado el aeroscreen y la Fórmula 1, la Fórmula E, el tema del halo. Más allá de las entidades que los rigen, ¿sí? La FIA y la Asociación Americana de Automovilismo. ¿Qué te parece? ¿Vos preferís alguno de estos dos? ¿Hay alguno que te convenza más? ¿Te parece que los dos cumplen las mismas funciones? Y en todo caso, los pilotos, ¿cómo lo aceptaron los pilotos de Indy? Mira, yo creo que nos pasó a todos. Al principio no nos gustaba, inclusive si acuerdas cómo empezaron a salir, no sé cómo se llama, porque no soy experto en las redes sociales o todo eso, o creo que dicen esos memes o algo, de unas zapatos o no sé cómo les digan ustedes ahí en Argentina, Ojo, las chanclas, Las esas chanclas. para la playa, que lo ponían el Halo, como todo eso. Mira, y vamos a remontarnos a los 70s, es cuestión de costumbre porque yo me acuerdo, y tú te acordarás de cómo cuando eran las tomas de aire de los Fórmula 1, que eran impresionantes, ese Ligier que traía una toma que parecía chimenea totalmente ahí, el McLaren de Emerson Fittipaldi, todos esos autos, y vinieron las tomas abajo, casi al ras de la cabeza del piloto para las entradas de aire. Yo me acuerdo desde aquel entonces, decía, no, se ven horribles, qué bonitas eran esas tomas características arriba de la cabeza del piloto, la entrada de aire, se ven horribles ahora los autos. Te acostumbras. Cuando salió el Terrail de 6 ruedas, todo el mundo como dijo, oye, qué auto tan raro, eh, eh, 4 ruedas adelante, se volvió un clásico. Ahora, pues a todos, como dicen los que nos gusta, los puristas del automovilismo, es una hermosura de auto y así podemos seguir. Al final, creo que los dos están cumpliendo muy bien. Cuando lo hemos visto, accidentes, por ejemplo, el de Hamilton que tuviera con Max Verstappen, también Alonso, cuando me pasó igual lo mismo en un accidente con Helio Castro Neves que dije, wow, qué bueno, al final se ve horrible, al final no nos gusta, pero ya no como te digo, ya no lo vemos tan feo, funcionó y creo que sí está funcionando. Y cuando tú pierdes vidas, yo recuerdo mucho, por ejemplo, el hubiera no existe, pero si esto hubiera existido cuando fue el accidente en Las Vegas con el buen amigo Dan Weldon, que yo le decía el Daniel el Travieso, mira, no lo voy a hacer amarillista, pero su cabeza, su auto, la parte de arriba se enganchó con la alambrada y ya el resto. no me dio tiempo para avisarles. No te preocupes. Mira, siempre lo he dicho, si Ferrari y Mercedes ve los presupuestos que tienen y los ingenieros, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Pequeñas fallitas, ¿no? Así es la tecnología pero bueno, y hablando de tecnología, nos quedamos con lo del Halo y lo del Aeroscreen. Fíjate que, como te decía, cada uno cumple un objetivo.
creo que todo esto se desarrolló rápidamente a raíz de ese accidente con Justin Wilson que tuvimos en Pocono. Desafortunadamente, gran persona también, Justin, que le pega esa pieza. Y pues nos guste o no, algunos digan que se ve horrible o no, yo creo que es por el bien. Y cuando estás involucrados, que yo creo que todos los que estamos en las carreras, también ahorita recuerdo al buen Gonchi, Gonchi Rodríguez, Sí. que desafortunadamente ahí en Course Crew cae de cabeza. Fíjate que ahí rápidamente yo tenía un camarógrafo que estaba grabando y grabó todo. Yo no pude ver esas imágenes yo creo que tardé como unos 5 años en poder ver las imágenes, y se ve inmediatamente cómo llega la gente de los oficiales de IndyCar y tapan el auto. Inmediatamente lo tapan. Al final es seguridad, eso yo creo que es lo que más se ha desarrollado en los últimos años a raíz del accidente de Ayrton Senna. Como decimos, y a lo mejor el Halo posiblemente no hubiera protegido a Senna, eso no lo sabemos, el hubiera no existe, pero definitivamente de que cada uno cumple su papel dentro de lo que es la seguridad, tanto en IndyCar como en la Fórmula 1, no hay duda de ello. Al final hay que aceptar que es muy bueno. Posiblemente los autos no se ven tan estéticos, posiblemente se ha perdido esa, ¿cómo podríamos decir? Esa raíz del automovilismo, que era lo peligroso, que era inclusive el otro día unos amigos me decían, oye, ¿a poco así corrían? Porque veíamos la película de Grand Prix Ah, y me decían, ¿a poco la prensa o la gente estaba así al lado de la pista? Y le digo, sí, sí, así era precisamente. Le digo, entonces, eh, eh, cumplen su objetivo y lo más importante es que salvan a nuestros ídolos, a nuestros pilotos, a la gente que estamos involucradas en el automovilismo. Exacto, exacto, coincido totalmente. Alex, ahora yo te voy a llevar a la IndyCar, plenamente, porque obviamente se vienen las 500 millas. Pero antes de entrar en lo que es la parte de 500 millas, desde tu punto de vista, ¿qué circuito de los que han estado y no están te parece que deberían volver? A mí se me ocurre uno, que para mí fue tradicional en su momento, que fue Surfers Paradise, allá en Australia, ahí en las calles tratando de manejar, porque he visto carreras excepcionales. ¿Qué circuito te parece que tendría que estar nuevamente en el calendario? Mira, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que regresar una competencia en Australia. Australia era espectacular, era un ambiente impresionante, el público, bueno, imagínate que en aquel entonces, claro, ya cambió un poco la historia, pero hasta Adrián salió con esposa. Eh, la verdad es que ese es uno de los que debería regresar. El problema a lo mejor ahora son los costos, ¿no? Todo lo que involucraría los costos, pero yo te garantizo que sería también negocio para ambas, para la organización y para IndyCar. Obviamente, otro de los circuitos que definitivamente debería estar en México sería el Hermano Rodríguez o hacer otra pista como lo tuvimos en Monterrey. ¿Por qué no? A lo mejor se habla mucho de unas pistas que se están construyendo en Cancún, que también sería un éxito. A mí, en lo personal, me gustaría mucho que la IndyCar se volviera la categoría de América, Sí, del continente americano, que tuviéramos una carrera en Argentina. Imagínate qué impresionante, qué hermoso sería. Y Ricardo Juncos, que es un ejemplo también de tenacidad, de lucha, de que hablábamos previo antes de entrar al programa, de que nunca se den por vencidos, luchen por sus sueños, trabajen por ello. Imagínate que IndyCar, obviamente la logística, lo que hablábamos, los costos, pues es lo que impide, ¿no? Pero carreras en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, ¿por qué no? Y qué mercado. Ahora, yo no descartaría en un futuro algo así. Roger Penske y su equipo son muy inteligentes, sabe de negocios, sabe cómo manejar las cosas. Y por eso estamos viendo ese crecimiento. Aquí al dejar, obviamente, al haber dejado todas esas pistas, fue por el bache en que cayó IndyCar, la Indy Racing League, lo que se inició con Tony George, que bueno,
sé que a tu hija no le va a gustar, pero porque sé que me habías dicho que todo lo que es Penske le fascina, pero fue curioso porque cuando vino la separación, los primeros que empezaron para hacer la nueva categoría, digamos, o bueno, no la nueva, sino se separa con Tony George, los primeros que apoyaron esa separación fue Roger Penske y Chip Ganassi. ¿Te Ah, acuerdas de aquella carrera de la US 500 que se hizo en sí, Michigan un sí, día antes que la gran tradición hacía la US 500, sí, organizada obviamente en Michigan por el equipo de Roger Penske, sí. que era propietario de esa pista? Y al día 96. siguiente, así es, 96, y al día siguiente las 500 con puros novatos, todo el mundo preocupado. ¿Qué va a pasar? Van a chocar, va a ser ahí peligrosísimo. ¿Y quiénes chocan? Los veteranos, los expertos, y ni siquiera se había dado la bandera verde, ¿te acuerdas? En esa carrera, ¿no? ¿Cómo que no? Entonces te digo, los primeros que organizaron eso fue la gente Roger Penske, obviamente Chip Ganassi y todos ellos que eran los fuertes y siguen siendo los fuertes, y después, años después, Penske se da cuenta de la situación y es de los que empieza a dar ese paso, a irse a la Indy Racing League o a empezar ese cambio, ese proceso. Obviamente ya lo sabemos, todo el resto es historia. Y de ahí es donde creo que viene esa fractura de dejar pistas. El rating, el seguimiento en Estados Unidos se va muy abajo. Ajá. Se pierde mucho con esa separación, con todo eso que hay, pero obviamente les cuesta muchos años recuperarse, irlo trabajando, se concentran mucho en Estados Unidos, por eso dejamos también de ver tele internacional. Si recuerdas hace unos años, pues realmente todo estaba concentrado en Estados Unidos. Llega Roger Penske, tiene esa visión internacional y ahora afortunadamente lo tenemos en ESPN, pasa por Star Plus y tiene esa difusión ya otra vez a nivel internacional. Regresando a lo de las pistas, te digo, a mí me gustaría mucho que regresara la pista, por ejemplo, en Monterrey, que fue el Parque Fundidora, que Sí. regresara el hermano Rodríguez, a lo mejor para no tener esas comparaciones, ya sabes que uno siempre tiende a hacer, en otro circuito, en un circuito a lo mejor más corto o diferente a la Fórmula 1 para que digan, no, mira, los indies son no sé cuántos segundos más lentos o más rápidos o la recta o eso, evitar esos problemas. Un circuito dentro del mismo que hay diferentes configuraciones, hacerlo ahí, pero para mí lo ideal, como te digo, sería Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina. Qué hermoso sería tener un campeonato así. No, Vos sabés que sería yo estoy maravilloso. pensando en lo que me decís. Yo le incluiría Brasil, porque tiene nombres Claro, muy pesados, y hay circuitos y la parcialidad brasilera es muy, muy fan del automovilismo. sí, Creo que ahí sí, sería un gran totalmente. negocio también. Sí, de acuerdo, Brasil también. Sí, Yo voy, ya nos metimos en los trazados. Bueno, sí. uno de los trazados emblemáticos que tiene la Indy es el de las 500 millas, Indianápolis, y tenemos fin de semana de 500 millas. ¿Te acordás cuáles fueron tus primeras 500 millas y cómo qué fuiste? Si como fuiste como relator, como aficionado. Mira, las primeras que fue allá en 1995. Eh, eh, Curiosamente fui con Carlos Guerrero, piloto mexicano que era patrocinado por Herdes. Yo tenía mucha relación con la gente de Herdes, con el jefe que manejaba todo lo del equipo, y fui a grabar para ellos. Estuve grabando a Carlos Guerrero, lo estuve siguiendo. Fue cuando empecé a tener mucho contacto con Dick Simon, Ujú. que estaba también ahí, pues Michele Alboreto, el equipo Scandia, todo lo que empezaba a involucrarse ahí. Después fue con Michelle Jordain, pero sí fue en 1995 que fueron mis primeras 500 millas. Y la verdad, como te digo, hasta lo que vimos en las prácticas el día de ayer no deja de ser impresionante, no deja de ser espectacular. Los ves pasar, recorren más de 100 metros en un segundo. Cuando van los 33 autos arrancando y como todos lo dicen, cuando llegas a esa curva número 1 y ves el muro de frente y de pronto das la vuelta hacia la izquierda, la verdad, como dice por ahí en comercial, no tiene precio. No, no, es fantástico, es fantástico. Te quería preguntar,
¿faltaste alguna de las ediciones de las 500 millas desde el 95? Sí, mira, falté algunas allá. La última que vi fue en el 2000. Estuve alejado como por unos 4 años, del 2000 al 2005, y después he estado, afortunadamente, he tenido la fortuna de estar en todas. Ese final, cuando Marco tuvo su primer año, cuando parecía que ganaba, imagínate, novato, Andretti, ya está celebrando y de repente se aparece Roger Penske con Sam Hornish y se le dice, con permiso, la voy a ganar yo. Y de ahí entonces se fue en caída libre Marco Andretti porque nunca pudo remontar. Y fíjate que ahorita que hablamos, saliéndome un poco del tema, un día hablaba con Mario Andretti y me decía, el peor error de Marco fue haberse quedado en el equipo de su papá. He contado esa historia en otras ocasiones, porque me decía, Roger Penske le ofreció un contrato. Si se hubiera ido con Penske, hubiera ganado títulos. En algún momento me decía Mario, dice, mira, Marco es una combinación de mi talento con el talento de su papá. Dice, para mí, de los tres, es el mejor. Pero pues yo creo que algo no funcionó en el equipo de su papá. No sé, a lo mejor caprichos, a lo mejor esa situación a veces que sabemos es difícil, como lo hemos visto. Imagínate si Lewis Hamilton, su papá que le dio todo el apoyo, tuvo dificultades. Hemos visto otros pilotos que a veces con sus papás, pues no hay esa combinación. Creo que ahora con Herta, los Herta, pues a lo mejor está muy claro el papel, porque al final pues está en el equipo Andretti, no es que Herta sea el dueño total del equipo. Y, y, y te digo, Marco, pues creo que echó a perder esa oportunidad, pero es que la verdad, cada edición de Indianápolis, la de Dan Weldon, cuando gana, que no tiene equipo, J.R. Hildebrand ya celebrando, parecía que tenía la victoria, se encuentra con el auto rezagado, se va a la zona sucia, lo pierde, gana Dan Weldon, impresionante, lo contratan y pues ya hablamos hace un momento de la historia, y cada carrera tiene su historia especial. La de Takuma Sato, Takuma, el buen Takuma, que además me encanta, siempre sonriendo, es un personajazo, el buen Takuma, chiquitito, pero picoso, como decimos acá en México. ¿Sabes, Alejandro? Cuando me estás hablando de Marco Andretti, uno no puede dejar de pensar en lo que se llama la mala suerte, el jinx de los Andretti, que no pueden ganar las 500 millas desde que en el 69 Mario se llevó sus 500 millas y de ahí en adelante nunca un Andretti pudo volver a repetir. Sí, sí, totalmente, como dices, rápidos, ganando, faltando unas cuantas vueltas, motores, fallas mecánicas, problemas, situaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además, ¿qué nombre más ligado al automovilismo norteamericano, los Andretti? A lo mejor dentro del auto fórmula tienes a los Sonsers, a los Rutherford, Gordon Johncock, pero no hay un nombre más grande que Andretti. Y como dices, fue ese único año donde lo más famoso, ese beso de Vince Granatelli con su chamarra de STP, que le da el beso a Mario Andretti. Y, y, y sí, curiosamente, como dices, es el único año donde el nombre Andretti ha estado pues ahí celebrando la victoria en las 500 millas de Indianápolis en 1969. Sí, te fin. Vas a hablar vos. No, no, yo te iba a preguntar de que has vivido las 500 millas. ¿Cómo se vive un fin de semana de 500 millas? ¿Desde cuándo la gente empieza a ir al lado del circuito, al óvalo? Mira, te describo rápidamente. Todo es tradición en las 500 millas. Tú llegas al de la puerta y él te cuenta, empieza a platicar con él. Es un señor ya grande y te dice, mira, es que yo venía de niño con mi abuelito y me traía y siempre he tenido esta puerta durante los últimos 40 años y aquí, y él es su fin de semana. Él vive para eso. Tienes que llegar el día de las 500. Bueno, me voy a ir un poco más atrás. Por ejemplo, lo que le llaman Carburation Day, el día de la carburación, que obviamente ya son inyectores, ya de electrónica, ya no tiene nada que ver de carburación, que muévele las express por aquí, que ahora que ajustale por acá, eso ya no existe, ahora todo es con la computadora. Ese día de Carburation Day es la fiesta más grande y locura del mundo. Pero no te imaginas la cantidad de cerveza que se vende, la cantidad de gente que pierde el control debido a la cerveza. Es una fiesta impresionante.
La verdad, vale la pena. Luego de ahí, el desfile que tienes al día siguiente por la ciudad, con todos los pilotos, increíble. El convivio de que ven a sus ídolos de cerca, ya formados conforme la parrilla de salida, eh, eh, se arma la fiesta, tienes junto en la mañana, por ejemplo, muy temprano antes del desfile, ahí en la recta principal se hace la junta de pilotos, donde el público puede asistir, se siente uno en la tribuna, tienes a los pilotos enfrente, se habla de lo que se va a tener en la carrera, y ahí ya hay autobuses esperando a los pilotos que los van a llevar al desfile. Ahora, para la carrera, yo te voy a decir, los que vamos a trabajar, tienes que llegar escoltado. Y estoy hablando, llegamos escoltados a las 6 de la mañana. Oh, No creas que escoltado, porque pues, nos levantamos tarde, un cafecito a gusto, la carrera empieza 11 o 12, tú llegas 9:30, te metes a la cabina. No, tienes que llegar escoltado a las 6 de la mañana, te reúnes en el lobby a las 5:30 para empezar a organizar y te llevan escoltado porque la gente se empieza a formar en la pista, para entrar a la pista eh, desde la noche anterior y no hay forma de llegar, no hay forma. Ya la policía abre ciertos caminos, ciertas calles, precisamente para los que van de trabajo, poder llegar directo al óvalo de Indianápolis. Estás hablando de, nunca da números, Indianápolis nunca da números, pero estamos hablando de 350,000 personas. La verdad es un mar, un río de gente cuando va, sobre todo que termina la carrera, que todo el mundo empieza a salir, ves las calles de atrás, ves todo lo que es la zona del gasolinale y cómo se llena. La verdad es que es un ambiente increíble. Por eso creo que con las únicas carreras que se puede comparar como y como se conocen, y no comparar, pero son las joyas, que es Mónaco, algo muy diferente porque el espacio es muy reducido, totalmente diferente a las 500, y Le Mans, que también pues es otra de las grandes joyas. Por eso las 500 millas, Mónaco y Le Mans es lo más impresionante que uno puede vivir como amante al automovilismo. Vos sabés que lo estabas contando y es una cuestión de que me transporto ahí. Tengo, es uno de mis deseos, viste que en las redes ahora está el 11-11 y pedir un deseo cuando ves esa hora, qué sé yo, bueno, digo, a mí me encantaría estar porque es todo eso, vivirlo, estar en el medio, no solamente como periodista, como aficionado, me parece que es una experiencia inigualable por la emoción de toda la gente que te rodea además, me parece que creo que entre Mónaco y Le Mans, yo creo que estaría entre Le Mans y Indianápolis. No sé si, si me quedaría con Mónaco. Pues La mira, balanza se inclina más a Indy. vamos a trabajarlo. Obviamente la de este año ya no se puede, pero vamos a trabajarlo para que el próximo año estemos todos ahí. Y como dices, para mí también sería un honor, un gusto que pudiéramos compartirlo. Mira, te voy a contar rápidamente, y no la debería de contar. Tantos años que llevo esto, ustedes se recuerdan, así lo voy a dejar para no entrar en detalles, lo que le pasaba a James Hunt cuando subía al auto y sobre todo en una escena en la película de Rush que está en la Fórmula 3 de los nervios, que le sí. decía, no, no te preocupes, es normal, así es, significa que le preocupa. Bueno, está la adrenalina en esa carrera antes de arrancar, estés en la cabina, estés donde estés sentado, que a mí me ha Sí. llegado a pasar, ¿eh? A mí me ha llegado a pasar de la intensidad que vives. Y como te digo, no es Sí. solamente que digas, ah, lo viví una vez y ya. No, he tenido la fortuna de vivirlo tantos años que antes de la carrera sientes tal adrenalina, tal inquietud, tanto nerviosismo, que te digo que ha llegado a pasar hasta, ya sabe, mi Ay, compañero, quién fue, y me decía, ¿estás bien? ¿Estás bien? Le digo, sí, 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 ahorita se me pasa, ahorita se me pasa. Pero es lo que te digo, está la adrenalina que realmente te pasa, estés donde estés en las 500 millas. Y el protocolo, el Back Home Again Indiana, los globos, te digo, todo en Indianápolis es tradición. No, no, realmente es una cosa impresionante lo que debe ser todo ese mundo, toda esa tradición, toda esa historia. Este,
yo tuve la venido por el oportunidad, aeropuerto, perdón. sí, no, no, estamos en censo obviamente y acaban de pasar a censarlo, así que ya, seguimos para adelante. Estamos en familia y en casa, así que no hay problema. Yo tuve la oportunidad de visitar el museo de Indianápolis y es desde el WASP que está ahí presente a todo el resto. Uno creo que entra y empieza a respirar lo que es la tradición de Indianápolis y ahí empieza Sí. a vivirla. Sí, totalmente. Ese museo, como dices, el Marmot Wasp con Ray Horan, que fue el primero que puso el espejo retrovisor, como dices, se vive la historia. Fíjate que ahorita que dices, yo conocí, curiosamente, Indianápolis en 1980 cuando estaba de intercambio. Estaba en la preparatoria, yo estudiaba ya en Columbus, Indiana, y conocí por primera ocasión las 500 en 1980 en invierno, estaba totalmente nevado el autódromo, pero cuando entré y estuve en la tribuna, enfrente en la recta principal de lo que era la pagoda, y te sientas y ves, en aquel entonces todavía la tribuna era de madera, lo que tú dices, sientes esa atmósfera, sientes esa historia, lo hueles así, dices, wow, qué lugar, o sea, sientes esa vibración de historia. Obviamente ya después cambiaron a las tribunas de metal, de aluminio, se sigue viviendo, pero sí, honestamente sí cambia en ese aspecto un poco de lo que era la tribuna esa de madera que sentías al cambio, pero al final, mira, tú llegas de la calle principal y para la entrada es un túnel que está entre la curva 1 y 2, que además esa curva entre ese túnel y todo, la turbulencia, las corrientes de aire que se forman en Indianápolis, por eso es tan especial, porque al final tú tienes supuestamente 4 esquinas, 4 curvas exactamente iguales, el mismo peralte, el mismo radio, el mismo pavimento, y cada una es totalmente diferente, pero es por las corrientes de aire y lo que tú decías, que tú ya lo viviste. Llegas por la calle, bajas al túnel y de pronto es el edificio blanco con el letrero de Indianapolis Motor Speedway, que es el museo. Ya desde que vas entrando a ese, y ves las, es más, no sé si a ti te pasó, pero cuando vas en la calle y empiezas a ver las tribunas, imagínate, a mí me tocó todavía estar en ese hotel, el que estaba junto a la pista, creo que se llamaba Indianapolis Motor Speedway Motel, algo así. Era un hotel muy sencillo que obviamente los pilotos principales se quedaban en la época pues, de los 60, 70, como dicen, un hotel muy sencillo, pero cuando empezabas a ver las tribunas, veías ahí el motel y todo, decías, wow, empezabas a sentir ese corazón tuk, 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 de la emoción, de la intensidad, y ya cuando pasabas los túneles y volteas y ves todo lo enorme que es, dices, wow. Qué lindo. Sí. Qué lindo, me encanta. Bueno, ya vamos a ir de poquito cerrando, excediendo la movilidad que has tenido, porque realmente te agradecemos muchísimo. Para mí es un placer y yo te puedo asegurar que esta charla yo la seguiría por horas, pero horas y horas, en serio. Primero, te queríamos preguntar, ¿cómo puede hacer la gente para seguirte a través de las redes, a través de la televisión? ¿Cómo te siguen? Mira, me pueden seguir en Twitter, Alex Pombo Racing, en Instagram. Mira, te voy a confesar, al igual que muchos de nuestra generación, mi hija es la que me va llevando las redes. Yo a veces me peleo, como le digo, a ver, le digo, yo te puedo armar una caja Hewland de un auto fórmula sin ningún problema. Te puedo poner los road ends, los ball joints, te puedo poner el sistema de carburación que decíamos hablando del Carburation Day, le hago, le muevo, no tengo ningún problema. Pero no me hagas que le esté picando aquí al teléfono porque no puedo, mi dedo no está diseñado aerodinámicamente para trabajar. Me dice, papá, es que es muy sencillo, ponle aquí. Digo, no, es que ve, le pongo, y no hace nada, se corta, no funciona. Le pongo la N y me pone la P, le digo, no sé. Pero me pueden seguir, lo que más tengo es Alex Pombo Racing y Instagram es guión Alex Pombo, guión bajo Alex Pombo en Instagram. Por ahí estamos y les digo de corazón,
el día que quieran, cuando quieran, de lo que platiquemos, como les dije, si me ponen en una madera con ruedas, y no importa si tiene frenos o no, con que la mueva con los pies la dirección, con eso tenemos, platicamos y aquí estamos de lo que más nos apasiona. Alex, dos cosas. Primero, somos analógicos, no somos digitales. Vamos a partir De acuerdo, de acuerdo, somos de analógicos. acuerdo, de acuerdo. Y para ir cerrando esta charla y agradeciéndote, quiero que me comentes un poco lo que tenés detrás tuyo. Porque me lo veo a Niki Lauda, veo una Ferrari, veo una 312 T4. ¿Qué es eso que tenés ahí? Ese tesoro. Más que un museo. Pues mira, prácticamente sí es como un museo. Es más, he tenido, les voy a ser honestos, que tirar cosas porque ya no podía. Yo era de los que guardaba todos los recortes de periódico, todo lo que encontraba, inclusive yo creo que todo empezó porque cuando desafortunadamente fallece Pedro Rodríguez en 1971, mi hermano, que era más grande, recortó todos los periódicos, pues de lo que hablaban de Pedro. Entonces yo creo que de ahí empezó mi afición a empezar a guardar todo. Pero te digo, pasan los años y dices, no, no, ya no puedo, ya no quepo. Eh, la verdad, por ejemplo, ahorita que hablas del Ferrari T4, del de Jody Scheckter, con el que quedó campeón allá por 1979, lo que te decía, me gusta mucho armar, me gusta mucho el detalle. Es más, pero mira, ahorita, uy, ya se le cayó una pieza, le tiro otra. Aquí estoy armando un modelo, este es el Ford Cosworth, Sí. del Lotus 78. Ajá. Claro. Que corría, pero si te fijas, me gusta ponerle el detalle, las mangueritas, todo, todo, todo. Aparte eso te ayuda pues, también a tener cierto conocimiento, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí. Otra anécdota, es que como dices, son tantas anécdotas. A veces parece que no, pero armar esos carritos te ayuda a aprender mecánicamente los componentes, etcétera. Me ha tocado pilotos ya profesionales que les dice el ingeniero, oye, ¿qué sientes del auto? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le movemos? No sé. ¿Cómo que no sabes si tú eres el que estás arriba y eres el... Es que no sé. Y tú dices, a ver, espérame, tienes que entender mecánicamente cómo funciona el auto. Y parezca o no, hay pilotos que no lo saben. Entonces, bueno, al final, te digo, el armar los carritos a mí me ha gustado. He tenido la fortuna de ser oficial de pista. Sé cómo opera un puesto de oficiales, de banderas o bandereros, como algunos les dicen. Hasta de cómo tienes que mover la bandera en 8 para que no se te haga bolas y todo. Mecánico, desveladas, estar todo sucio. Recuerdo una anécdota que ya se las contaré en otra ocasión, lo dejamos pendiente. Dueño de equipo, piloto, me ha tocado pasar por todo, he tenido la fortuna de hacerlo y de ahí es que es mi afición. Por eso, mira, voy a tratar de ser lo más estable posible. Aquí vean la pared, todos los carritos. Oh. Y les voy a decir por qué tengo Ferraris, porque tenía de todo. Mira, por ejemplo, aquí está el señor Hunt, no podía faltar. Por acá tengo algunos cascos, uno de los que yo usaba. Mirá, qué maravilla. Perdón, Alex, ¿tenés un casco de rebaque? Así es, lo detectaste muy bien. Aprobé. Sí, del que se veía verde, blanco y rojo y uno con... Fíjate que aquí pasó una anécdota curioso. Mi primer casco, curiosamente, y así lo juro y lo certifico con la mano así, lo diseñé y Niki Lauda, años después, sacó un casco igual. Fue coincidencia, obviamente no tuvo absolutamente nada que ver. Ahorita no sé si alcanzaron a ver que era blanco y rojo, nada más con unas franjas hacia arriba, como el de Lauda, igualito el de Lauda. Pero ese casco yo lo diseñé, fue mi primer casco con el que yo corría cuando estaba en la escuela de Jim Russell allá por 1979. Si tú recuerdas, en esa época, Lauda lo tenía totalmente anaranjado. Sí, y luego cuando llegó a McLaren fue que sacó ese diseño, que inclusive sacó el diseño del Lauda Air. Una coincidencia que la verdad fue muy curiosa. Después ya saqué otro diseño de casco, pero déjame decirte, ese casco de rebaque
lo pinté, lo hice porque estoy trabajando en un documental. Entonces necesitaba situaciones, estuve entrevistando a Héctor, me habló cosas padrísimas de la gente erróneamente, lo que creían de él, que ves que se hablaba mucho que su papá era el que lo forzaba a correr, que era un niño de puro dinero y nada más no le interesaba, pero dice, mira, ningún papá te puede forzar a ir a 300 y tantos kilómetros por hora. Dice, a mí me gustaba, yo cometí algunos errores, ya lo platicaremos, porque como dice, hay tanto, tanto de qué platicar. Él tuvo la oportunidad de asociarse con Frank Williams. Él me dijo, dice, a mí me buscó Frank Williams, dice, claro, en aquel entonces no era el Williams que se convirtió, pero estaba empezando. Nada más que yo decidirme con Hesketh, que nos fallaron de todas, nos prometieron. Luego diseñó su auto HR100 porque le dijeron, bueno, nosotros Goodyear, para darte buenas llantas necesitas ser fabricante, constructor. Curiosamente, obviamente, cuando hace su equipo, Goodyear, por alguna razón, que lo bloquea Bernie Ecclestone, que luego más adelante lo contrata para correr en Brabham, luego llega Ricardo Zunino, pero bueno, así resumiendo todo muy rápido. Pero aquí lo curioso es que cuando John Barnard era el diseñador del HR, que iba a ser el segundo auto de Rebaque, y que fue el que se llevó a McLaren, porque obviamente entró en el equipo de Rebaque, se lleva los planos a McLaren y es el auto con el que tuvo éxito Niki Lauda, el auto que tuvo y que vino con la fibra de carbono, con el monocasco, el MP4, el Hércules, etcétera. Entonces, padrísima la historia. Entonces te digo, yo he recreado, otro día les enseño, también he recreado unas escenas de Pedro Rodríguez en el Porsche 917. Entonces estamos también trabajando en eso. Bueno, entonces... Perdón, Alex, ya te digo que ya te vamos a volver a convocar como chef de carta a la carta, ya está, en la cocina. Cuando quieran, espero no haberlos aburrido y sobre todo los que nos están escuchando, la verdad les agradezco mucho, mucho que nos acompañen también. Vos sabés, Alex, primero para no spoilear, vamos a estar en contacto una vez que salga el documental, ahí sí te vamos a convocar, como para que primero tenga donde tiene que estar, que salga. Y después, en lo que es mío, es un placer enorme escucharte. Me gusta mucho lo que es la historia oral, mi formación es historiadora y es un placer escucharte, que puedas transmitir esa emoción y tus vivencias, a mí me fascina. Yo, la verdad, encantada, encantada. Al contrario, el gusto es mío y la verdad, como lo digo, tenemos la fortuna de platicar y hacer lo que más nos apasiona y nos gusta, que es el automovilismo, el deporte motor. Alex, yo te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias y quiero que sepas que el aire de nuestro programa, de lo que se sube en YouTube, es tuyo. Cuando vayas a sacar el documental nos avisas antes, así nosotros le damos aire para lo que la gente lo pueda ver. ¿Te parece? Al contrario, muchísimas gracias, perfecto. Gracias, un abrazo enorme. Un abrazo, gracias, Alex.